Muy buenos días, amigos del día. Muy buenos días, Edith Febles. ¿Cómo te amanece hoy? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, gracias Estamos a Dios. terminando la semana. Seguro que sí. Y ya aproximándose el descanso del fin de semana. Efectivamente, y queremos saludar a toda la gente que a esta hora de la mañana está en sintonía. Gracias por esa atención. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. La verdad que nos Cantidad. ilusiona, nos sentimos ilusionados de hacer este programa, esa es la verdad. Así es. Y hoy tenemos unos temas. Bueno, la interrupción del embarazo no fue despenalizada, pero lo que sí se está despenalizando es la corrupción. ¿Qué le Efectivamente. parece? Más adelante vamos a hablar de eso, porque el presidente de la Comisión de Justicia está diciendo que no, que al revés, que ahora son más fuertes las sanciones. Y nosotros vamos a decir lo que él tendría que explicar acerca de eso. Y no solamente las penas, sino también las incautaciones de bienes robados que desaparecieron. Increíble ese punto. Sí. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero quiero señalar que el canciller Roberto Álvarez anunció que tiene COVID, pero él estaba ayer en ese acto en el Palacio. Sí, él estuvo antes de ayer, el día antes. Sí, porque ayer dimos la información del acto de Palacio, entonces el día antes, pero es lo mismo. Pero tienes razón. Entonces posiblemente él no sabía que estaba positivo. No, él se dio cuenta ayer. Exactamente. Él recibió su informe ayer, o sea, el día anterior, y hay que suponer que ni siquiera se hizo la prueba por síntomas, sino por rigor, porque algunos funcionarios públicos de alto nivel tienen establecido hacerse pruebas en determinados momentos, sí, precisamente por las competencias que tiene. Claro. Él dice que está bien, o sea, que parece ser asintomático, sí. Está alejado. Él estuvo el día antes, ahí estaba el presidente de la República y estaba los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Ajá. Pero yo supongo que se tomaron las previsiones del lugar, porque si ambos tienen mascarillas y mantienen esa distancia, no hay mayores problemas. Así que lo que esperamos es que el señor canciller recupere su salud y que sea leve, como también para toda la gente que va enfermando por estos días. El COVID hay un nivel ahora que va subiendo y la gente tiene que tomarlo en cuenta para que reduzca los encuentros, los juntes y los abrazos. Bueno, hoy va a haber una rueda de prensa en el Palacio Nacional con la vicepresidenta Raquel Peña, que como sabemos todos, es la presidenta del Gabinete de Salud. Y también va a estar el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera. Sí. Que yo me imagino que sus padres deben haber sido fanáticos de Dani Rivera. Por lo de Rivera. Sí, porque Daniel Rivera, Dani es el apodo de Dani. Claro, entonces es justo, Dani. Sí, Dani exactamente. Pues, pero él es un buen funcionario. Y vamos a ver qué es lo que van a anunciar. Ojalá que sea sobre las pruebas PCR, porque nos causa preocupación el caso. En este programa, nosotros aquí nos quejábamos de que el sector privado, tanto los laboratorios como las ARS, se beneficiaron de que las pruebas PCR las cubría el gobierno. Entonces había gente que se hacía 20 pruebas, eso es verdad, pero no es injusto entonces que porque había gente que se hacía 20 pruebas, entonces a otro ahora nada más le den una al año. El tema la queja nuestra no era que se la daban a todo el mundo. La queja nuestra es por qué se la tenían que pagar al sector privado a un precio que no baja desde que comenzó la pandemia. 4.500 pesos son, ¿verdad? Cada prueba. Entonces, con lo que no estuvimos de acuerdo fue con el remedio que le buscaron, que fue no dar más pruebas gratis, más que una al año. Entonces así no. Ojalá que encuentren una forma. Y ahora que acaban de inaugurar una empresa grandísima en la zona franca de Jaina, señores, la más grande del mundo,
en fabricación de pruebas PCR. Además, unas pruebas PCR nuevas que son mucho más rápidas. En 10 minutos está el resultado. Entonces, eso va a convertir al país en el principal exportador de pruebas PCR del mundo. Entonces, ya la fábrica está produciendo, no a toda capacidad, pero ya comenzó a producir. Entonces, vamos a ver qué acuerdo logramos para que las pruebas PCR las compre el gobierno y sigan siendo gratis para quienes lo necesitan, pero no para que el dinero se lo ganen 3 empresas o 4 o 5, ¿verdad? Así que esperamos esa noticia hoy. Y además, Edith, cambiando de tema, ayer el ministro administrativo de la presidencia, que es el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, declaró que la reforma fiscal es impostergable. Ese es un trago amargo que está pendiente y que va a ser este año casi seguro, y será un trago amargo principalmente para la población, para los dominicanos. Para el gobierno será un trago amargo en el sentido de que eso les restará popularidad, pero el trago verdaderamente amargo lo vamos a tener todos los ciudadanos. Es indispensable, probablemente sí. Ahora bien, que se preparen porque eso le va a dar un bajón de popularidad. Ahora bien, aquí la mayoría de la gente no entiende muy bien estas cosas, porque el dominicano que tiene que salir todos los días a las calles a trabajar para llevar el pan a su casa, no puede ser especialista de esas cosas, no puede dedicarse a estudiar esas cosas. Y aquí, si se hace una reforma fiscal, que se va a hacer, hay diferentes formas de hacerla. Va a ser pagar impuestos, pagar más impuestos, como quiera va a ser eso, de manera que va a ser impopular, pero se puede hacer de diferentes formas. Y nosotros venimos insistiendo desde hace muchos años en que se cambie la matriz de las recaudaciones impositivas del Estado Dominicano. Lo que sucede es que 2/3 partes de los impuestos que recauda el gobierno son impuestos al consumo, y eso lo pagan los más pobres, lo paga todo el mundo por igual, pero los pobres pagan mucho más en el sentido de que hay mucho más pobres que ricos. Entonces, aquí, por ejemplo, no tenían impuestos productos básicos como la leche, el chocolate, el azúcar, el aceite de cocina, nada de eso tenía impuestos, y en el 2012 se lo pusieron, ¿verdad? Entonces, cuando usted le pone impuesto al aceite, para coger uno de esos casos, usted está castigando a los pobres. ¿Saben por qué? Porque mientras más ingresos tiene una familia, más pequeña es la proporción que gasta en comer, porque tiene toda la comida. Entonces, un pobre se puede comer un plátano, pero un rico no se puede comer 10 plátanos. Pero entonces hay 8 millones de pobres y medio millón de ricos, o algo por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al rico eso ni le va ni le viene que le suban el aceite. ¿Qué hace? Pero para el pobre sí. ¿Por qué? Porque el que tiene recursos lo que hace es que o aumenta su productividad o se le va a quitar un chin más, un chinchín más, y eso ni lo siente. Pero como el pobre no puede incrementar sus ingresos y cada impuesto más o nuevo impuesto o impuesto que sube, lo que hace es
extraerles recursos de comer, de cubrir sus necesidades básicas. Entonces, el rico que hace aumenta sus ingresos y el pobre no puede aumentar sus ingresos. Entonces lo que hace es reducir lo que come. Eso es criminal. 67% de los ingresos que tiene de las recaudaciones del Estado por los impuestos al consumo, 67%, 2/3 eso lo pagan fundamentalmente los más pobres. Y el sistema impositivo de la República Dominicana es bastante perverso. No lo inventaron ayer ni antes de ayer, sino hace tiempo, pero es bastante perverso porque la gente no se da cuenta de los impuestos que paga y por lo tanto no se siente con mucho derecho para exigirle a un gobierno que sea honesto y que sea eficiente. Y es hora ya de que busquemos alguna manera de hacerle ver a la gente. Me acuerdo de la chispa que encendió la lucha por el 4%, que fue una animación, un video de animación de Cerito y Cruz, explicando por qué el Estado tenía que aumentar los recursos para la educación, porque la educación es el único camino seguro para salir de la pobreza, el único camino lícito para salir de la pobreza, casi el único. Y bueno, se hizo una lucha porque la gente entendió. La gente lo entendió y salió a reclamar. Lo mismo hay que hacer con los impuestos. Viene una reforma fiscal que no sea otra vez una reforma para beneficiar a los que más tienen y para lesionar a los que menos tienen. Porque la responsabilidad del Estado es defender a los que menos tienen. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Que pongan su empeño en eso. Y de que es inevitable, lo es. El gobierno con muchas deudas, se sigue endeudando, y más con la pandemia. Se viene endeudando desde hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo que se cambió la matriz del endeudamiento también de una manera onerosa para la sociedad. ¿Por qué? Porque en los gobiernos primero de Leonel, después de Hipólito, después otra vez de Leonel, después de Danilo, el Estado Dominicano prefirió asumir deudas tipo comercial y no de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un endeudamiento mucho más barato y a mucho más largo plazo. Y ustedes dirán, hoy, ¿por qué preferían préstamos más caros y de pago más rápido? Por un detallito. ¿Por qué? Porque los préstamos de organismos bilaterales, que son los que se dan a largo plazo y a bajos intereses, tienen una contraparte que es una fiscalización de lo que se hace con ese dinero. Nada más por eso, todos esos gobiernos que mencioné preferían tomar préstamos tipo comercial con mucho más altos intereses, pero sin chequear lo que estaban haciendo con ese dinero. Esa es la verdad. Entonces, vamos a ver si el rumbo para hacer esa reforma fiscal que dice Paliza, que es impostergable, lo cual es verdad, pero se puede hacer de diferentes maneras. Háganla bien. Háganla bien, que aún haciéndola bien van a tener problemas de popularidad, ¿eh? Pero el colmo sería si la hacen como lo han venido haciendo los gobiernos anteriores. Y ese es un detalle que hay que tomar muy en cuenta. Bueno, Edith, sí, comenzaron ya a retirarse las tropas norteamericanas y de la OTAN de Afganistán. Una guerra que no ganaron. Una guerra de largos años, Sí. que deja las cosas en el mismo sitio donde estaban.
y desde que salgan esas tropas ya veremos lo que va a pasar ahí otra vez. Sí, porque le da fuerza de nuevo y dice que hay grupos que amenazan otra vez con, digamos, reincorporarse. Ahí está Al-Qaeda y todos estos grupos que de alguna manera fueron desplazados. Estados Unidos ha comenzado esta retirada. Yo creo que hay algo importantísimo de Estados Unidos que lo decía ayer el portavoz de la Casa Blanca, y es que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de suspender temporalmente las patentes para la vacuna, para las vacunas de COVID. Eso es trascendente porque permitiría a los países pobres desarrollar las vacunas, o sea, es un tema crucial. Y el mundo, Uchi Lora, que tiene tantas entidades internacionales, que puede unirse para desarrollar guerra. Bueno, nosotros que ahora recordábamos abril, la invasión norteamericana, eso se hizo en nombre de varios países de América Latina y Estados Unidos, de manera conjunta. O sea, no era solo Estados Unidos, las tropas norteamericanas... ¿Tú dices la del 65? La del 65, llegaron aquí, bueno, se unieron. Llegó primero una intervención militar de los Estados Unidos. Exacto. Únicamente. Sí. Y luego la OEA, que era una pulpería que tenía Estados Unidos, entonces lo avaló. Exacto. Y trajeron para hacer bulto militares de Brasil, de Paraguay y de varios países más. Entonces, pero el mundo siempre anda que estamos unidos en diferentes cosas, pero la pandemia ha demostrado la gran inequidad, o sea, las grandes corporaciones, en el tema como la vacuna, debería ser una cosa de interés de los seres humanos de la Tierra, que todo el mundo pueda acceder a la vacuna. Entonces, Estados Unidos está enfrentando una gran presión. Y el portavoz de la Casa Blanca dijo que se están estudiando varias formas de que las vacunas sean más accesibles. Hay que decir que República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que tiene una cantidad importante de vacunas. Es decir, porque se negoció con China. Pero hay países que todavía no han recibido la primera vacuna. Entonces están estudiando eso. Y decirles a la gente que ayer fallecía un joven que se tomó un poco de alcohol. Le regalaron 4 botellas de un romo malo en Los Alcarrizos. Él tenía 32 años, cuando lo llevaron al Hospital Calventi, ya había fallecido. Vamos a reiterar a todos los jóvenes y a las personas de nuestros barrios, tengan cuidado con lo que toman, tengan cuidado con lo que toman. Estas bebidas sin ningún tipo de control acaban con la vida de la gente. Oye, y morir por un gusto de esa naturaleza no tiene sentido. Así que, por favor, atender eso. Tenemos una pausa, hay muchas informaciones. Tenemos lo que Uchi Lora decía sobre, le bajan la pena al delito robo público, ¿no? A la corrupción. La suben al ladrón famélico, Uchi Lora. Al ladrón de carteras. Sí. Le suben las penas en ese código. Ah, sí. Sí, le suben las penas. Y se la bajan a la corrupción. Y se la bajan a la corrupción. De eso vamos a hablar. Y penalizan a las mujeres. Sí. Exacto. Qué bien, ¿eh? La única despenalización que estamos viendo hasta ahora es la de la corrupción. Sí, señor. Esa fue la despenalización que la pasaron por debajo. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez porque de eso hay que hablar. Hoy tenemos varios invitados, vamos a hablar de arte, vamos a tener aquí también a José Horacio Rodríguez, que es diputado, un ratito, porque queremos ver cómo fue el proceso de votación de ese código penal y bueno, entre otras cosas ese tema es relevante, pero también la confusión que se dio de quién votó a favor o en contra o cómo fue que se votó en el tema de las causales. Hacemos el cambio, estamos regresando.